Bueno, primero le quiero agradecerles a la familia y a los amigos de Howard y a Chileucú la invitación que me hacen a exponer un poco algunos aspectos de la dimensión del trabajo intelectual de Howard. Yo creo que todos nosotros conocemos las cualidades y las características humanas y espirituales de Howard, de nuestro querido Howard. Y bueno, me parece que puedo hacer un aporte resumiendo en cierto modo algo de lo que yo entiendo que fue el Howard intelectual, ¿no? Tengo una cosa escrita, pero después se las mando, voy a resumir lo que quiero compartir. Porque Howard, de acuerdo a la experiencia que yo tuve con él, y lo conozco desde hace unos 20 años, cuando trabajaba él especialmente en Santiago en los temas de la educación, es un tipo de intelectual especial. No es un intelectual académico convencional que enseña dentro de una disciplina teórica, una materia, y que expone los autores, en fin, sino que él es un pensador, yo diría un pensador concreto, un pensador que está preocupado de problemas reales y concretos de la actualidad y que le inquietan profundamente y sobre los cuales quiere comprender lo que sucede y quiere encontrar soluciones o proponer algunas vías de solución a esos problemas concretos que a él lo conmovían, creo yo, profundamente. Y si de alguna manera tuviera que encontrar como un modelo de intelectual, yo diría que Howard tenía mucho de profeta. Profeta, que el profeta es un intelectual, pero un intelectual que por un lado ve la realidad, descubre las tendencias de lo que está ocurriendo en la realidad y ve que las cosas van mal y que si se sigue por ese camino vienen sufrimientos para las personas, para la sociedad, para hombres y mujeres, y que por lo tanto es necesario cambiar. Y él entonces convoca a un cambio, incluso una suerte de conversión, para cambiar de rumbo las cosas que están ocurriendo. Y es lo que de alguna manera los profetas hacen, ¿no es cierto? Anuncian los males que se avecinan si las cosas siguen ocurriendo como están y hacen un llamado potente a cambiar. Y en esa perspectiva, yo diría que Howard tenía esa contradicción de la que habla un pensador italiano, Antonio Gramsci, que habla de el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Howard, en sus análisis de la realidad, era pesimista. Yo creo que era profundamente pesimista. Pesimista en torno a lo que estaba ocurriendo y a lo que podía ocurrir. Pero él tenía también el optimismo de la voluntad, que es el otro aspecto. O sea que es posible cambiar. Él creía en la posibilidad de cambiar. Pero a diferencia de Gramsci, que hablaba de la voluntad colectiva como aquello de lo cual va a resultar la transformación, yo diría que Howard era un optimista del espíritu. No de la voluntad colectiva, sino optimista del espíritu, es decir, que las personas y la dimensión espiritual de los seres humanos y la dimensión ética es lo que puede mover a esa transformación. Y creo yo que
había tres grandes, por lo menos en lo que yo le conocí, tres grandes inquietudes muy profundas respecto a la realidad. Una que es la que más conocí yo en los tiempos más anteriores, digamos, pasados, de hace algunas décadas atrás, era el tema de la educación. Y especialmente la educación de los jóvenes, de los adolescentes, de los jóvenes de los sectores populares. El otro problema lo mencionaba Carol, el problema del trabajo, el problema del empleo. Y el tercer problema que yo creo que a él lo inquietaba profundamente era la cuestión del medio ambiente. Y en las tres dimensiones él veía que las cosas están muy mal encaminadas y vamos hacia el desastre. Y quiero detenerme un poco en el tema de la educación. Él analizaba lo que sucedía en el mundo popular, especialmente en esos años en Santiago, y veía lo que le pasaba a los jóvenes. Decía, los jóvenes hoy día, en primer lugar, no tienen interés en la educación. Lo que les ofrece la educación, el sistema escolar, con los programas cognitivos, de matemáticas, de historia, en fin, de ciencia, no es algo que les interese a los jóvenes porque no es parte de la realidad que ellos viven. Y Howard decía, estos jóvenes que son llamados vulnerables, y siempre lo ponía entre comillas, decía los jóvenes vulnerables, en realidad ellos no se sienten vulnerables, ellos se sienten felices, ellos gozan de la vida, gozan del sexo, gozan de las drogas, gozan incluso de la violencia, y en realidad el resto de la sociedad somos más bien vulnerables con respecto a las dinámicas que la juventud pobre pero fuerte está generando. Él decía, y entonces él planteaba que esa juventud se le estaba dando, en esos años se insistía mucho que la solución a los problemas sociales, los problemas de la pobreza, era la educación. Y los padres hacían esfuerzos por mandar a sus hijos al colegio, por pagarles la universidad. Decía, hay 1.200.000, se espera que lleguen a haber 1.200.000 estudiantes en la universidad, pero no hay 1.200.000 trabajos profesionales para esos jóvenes. Y eso va a generar él preveía que iba a generar una gran decepción. Una decepción de los padres y una decepción de los muchachos. Y esos jóvenes, el modelo económico, el modelo liberal, les ofrece por el camino de la educación el que van a progresar y van a ganar plata. Y van a poder, digamos, integrarse a la sociedad. Él decía que en la experiencia concreta de la vida de los jóvenes, descubrían que había un camino mucho más fácil, mucho más entretenido y mucho más acorde a su vida concreta para obtener el mismo resultado de obtener bienestar y ganar dinero, que era el de la drogadicción, la delincuencia, la violencia, y pasarlo bien, porque decía, los jóvenes tratan de tener sexo, de tener, bueno, y él decía, ¿qué podemos hacer? Porque él decía, eso va a conducir, yo creo que él fue el primero en anunciar lo que iba a ocurrir, el estallido social en el 2012. Yo recuerdo que él dijo, esta juventud va a provocar un gran rebelión social que se avecina inevitablemente, porque eso que se le ha ofrecido, ese camino no les produce decepción y el sistema no les ofrece a los jóvenes una verdadera formación. Y él entonces decía, bueno, ¿qué podemos hacer en la educación? Y él estaba interesado en modificar los currículos, en la orientación de la educación. Howard decía, y en eso se refería, incluso lo fundamentaba con Platón, con Aristóteles, diciendo, bueno, a los jóvenes hay que enseñarles, en primer lugar hay que enseñarles canto, música,
hay que enseñarles gimnasia, hay que enseñarles deporte, hay que enseñarles baile, hay que enseñarles algunas cosas concretas con las cuales puedan ganarse algo de dinero. Porque eso es formativo, porque los jóvenes son inquietos y se tienen que aprender a autodisciplinarse a través y adquirir un cierto sentido del orden a través de la música, del baile, del deporte, de la gimnasia y de actividades concretas y prácticas. Y una formación moral, una formación que les diera sentido a su vida. Y no esperar entonces atiborrar a los niños de conocimientos, porque al final los conocimientos los van a adquirir a lo largo de la vida y debe haber una educación permanente que todas las personas debemos desarrollar sin el apuro de un sistema escolar que te pone materia tras materia. Y esa era una concepción de la educación en que él llamaba a los profesores y a los estudiantes a hacer un cambio en la educación. Pero él era, como decía yo, pesimista, o sea, tenía alguna expectativa de que hubiera experiencias educativas, como algunas que hay aquí en Limache, en fin, de formas educativas distintas, pero respecto al sistema escolar tenía esa perspectiva. Pero tenía de alguna manera ese optimismo espiritual de que se podían cambiar las cosas en base a ese amor por los jóvenes que deben tener los docentes. Y con respecto al tema del trabajo era algo parecido, porque Howard decía, no hay trabajo para todos los jóvenes, el sistema no ofrece trabajo, el sistema no ofrece empleo, y cuando se le dice que tienen que trabajar por cuenta propia y desarrollar microempresas, decía, bueno, la gente sí puede producir y hacer microempresas, pero no pueden vender, porque ¿quién va a comprar los productos artesanales que producen los jóvenes? Y su preocupación era que el sistema económico conducía hacia un callejón sin salida, porque tampoco el Estado iba a proponer posibles soluciones, porque si el Estado aumentaba los impuestos para tener más recursos, las inversiones se iban a ir. Él hacía el análisis económico bien riguroso, diciendo que las inversiones, los inversionistas, el capital es móvil, se va del país y por lo tanto no hay expectativas ni por el lado del mundo de la empresa neoliberal, ni por el lado del Estado una solución. Y él pensaba entonces en la economía solidaria. Pero la economía solidaria, o sea, es una economía que puede existir en la medida en que haya solidaridad. Yo también pienso lo mismo, creo en eso, ¿no? La economía solidaria no se puede forzar, no se puede estructurar como un sistema que desde el Estado se crea una ley de economía solidaria y se la fomenta. La economía solidaria requiere ese espíritu, y él convocaba a ese espíritu. Y él tenía la expectativa de que personas con recursos, personas ricas, digamos, personas pudientes, que tuvieran excedentes con respecto a sus necesidades, iban a estar en condiciones de aportar generosamente para resolver los problemas de la pobreza, que él decía que debieran resolverse por el mundo del trabajo, pero el sistema no les ofrece trabajo, y por lo tanto esta economía solidaria había que fundarla sobre esta base moral y espiritual de personas generosas que la impulsaran, que la apoyaran, que dedicaran parte de sus excedentes de consumo, digamos, a vivir y formar a los jóvenes y a las personas de la economía solidaria a aprender a vivir bien, que se puede vivir bien consumiendo menos, que no es necesario tener tantas formas de consumo. Y entonces, nuevamente ahí yo percibía en Howard ese pesimismo de la razón. O sea, cuando él analizaba la realidad económica
y la educación de los jóvenes y qué pasaba concreta, él era pesimista, decía, si las cosas siguen así vamos mal. Y mal significa va a haber protesta, va a haber desastre, va a haber un levantamiento, rebeldía, aumento de la delincuencia, violencia, o sea, todo lo que efectivamente estamos viendo que sucede. Y el sistema no tiene esas formas de solución. Y por lo tanto, en lo único que podemos esperar, estoy tal vez exagerando un poquito, pero él decía, es en el cambio moral. Se requiere un profundo cambio ético, moral, que tiene bases espirituales. En ese sentido, él era un hombre cristiano con esperanza, ¿no es cierto? Pero con esperanza en el espíritu, no en la fuerza de la voluntad colectiva, que era lo que Gramsci promovía, digamos, como contraposición al pesimismo de la razón. Bueno, y lo mismo diría yo con respecto al tema del medio ambiente, ¿no? Él, sobre todo creo yo en los últimos años, él fue tomando creciente conciencia de los temas ambientales, del cambio climático, del calentamiento global, de todo esto que se avecina. Y yo creo que él era pesimista en el sentido de que las cosas van mal y algo va a pasar, pero nunca perdió la voluntad de cambio y el llamado profético, digamos, a que podemos cambiar las cosas sobre la base de la fuerza moral y espiritual que al final todas las personas tenemos, y por lo tanto cuando se nos toque esa fibra interior podemos hacer esos cambios. Eso es una visión mía personal, pero creo que verdadera, porque había una cierta conexión intelectual, una cierta intimidad de pensamiento que tuve con él. Y eso es lo que puedo, digamos, de alguna manera transmitir o resumir, acogiendo esta invitación a exponer algo sobre su dimensión de trabajo intelectual, tan asociado a la búsqueda de soluciones a los problemas concretos que aquejan a los hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos hoy día.